De acuerdo a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, La forma del agua fue la mejor película de 2017. Dirigido por Guillermo del Toro, el film también ganó muchos premios más. Y para mí, el subplot del Cadillac de Richard Strickland resume la estructura narrativa de la historia. Este asunto del Cadillac se presenta cuando Strickland regresa a su casa luego de que el hombre anfibio le cortara los dedos. You need a new car, do you? Luego, Strickland va a la concesionaria a ver los autos. Primero le desagrada el color verde azulado del nuevo modelo, pero el vendedor lo convence del estatus que comunica dicho automóvil. Strickland lo compra, lo conduce al trabajo, lo estaciona y le limpia manchas invisibles. Pero ese mismo día, al escapar con el hombre anfibio rescatado, Giles choca su van con el Cadillac nuevo, destruyendo el lado derecho delantero. Después, vemos a Strickland en cuclillas revisando el daño. Aunque en este subplot suceden muchas cosas, estas se presentan de forma superficial y terminan siendo mucho cero para una conclusión débil y sin consecuencia, pues la destrucción de su auto inmaculado se pierde entre muchas otras motivaciones que Strickland tiene al final de la película, como veremos más adelante. Otro de los subplots involucra al Dr. Robert Hofstadter, quien es el encargado de estudiar y cuidar al hombre anfibio, y además es un espía ruso. A él lo vemos en juntas con sus camaradas rusos, primero con la intención de robar al hombre anfibio y luego con el deseo de destruirlo, para que no se aprenda nada de él. Pero esto está en conflicto con la curiosidad científica y la ética de Robert, que al final decide ayudar a Eliza a rescatar a la criatura. Y su subplot tiene dos funciones: primero, crear la sensación de urgencia y luego dirigir a Strickland en el camino correcto hacia la criatura al final de la película. They just clean. Este subplot ayuda al progreso de la historia, pero nada cambiaría si quitamos la parte de los espías rusos, porque de todas formas los militares estadounidenses a cargo habían ordenado la vivisección de la criatura, resultando en su muerte. Aunque podríamos argumentar que Hofstadter tendría la alternativa de robarlo y darlo vivo a los rusos, al final tienen las mismas opciones y termina entre la espada y la pared. Los personajes principales de la película representan el bien y el mal, con Eliza como el bien, siendo inocente, sin prejuicios, buscando lo positivo en cada momento de su vida y con una curiosidad extrema, como si estuviera convencida de que ningún daño puede pasarle, a pesar de haber sido víctima de maltrato, teniendo cicatrices en el cuello y siendo esto el único antecedente que nos dan de uno de los personajes, aunque estas cicatrices se vuelven útiles al final. Oh my God. Oh my God. Richard Strickland, su contraparte, es la encarnación de la maldad. Es misógino, hostigador sexual, racista, violento e impulsivo, carece de empatía, es prejuicioso y discrimina a las personas con capacidades diferentes, entre otras cosas. No siblings, Zelda? No, sir. That's not common, is it, for your people? Y no hay mayor profundidad en su personaje. Es obvio que lo tenemos que odiar y que tenemos que amar a Eliza. En mi opinión, para que personajes contrarios, es decir, bueno y malo, sean interesantes, deben ser como el yin y el yang, donde el yin tiene algo de yang dentro y viceversa. Pero en La forma del agua, los protagonistas son completamente blancos o completamente negros, sin dilemas morales ni dudas. Otros personajes de la historia son Zelda y Giles. Ellos ayudan a mitigar el silencio de tener una protagonista muda. I made Brewster pigs in the blanket tonight before leaving. You'd be grateful. Boy, he just ate them up. Because you're an educated woman, but my Brewster. Oh, yeah, no, And I make animal magnetism back in the day. bacon. Hadn't worked in a while. Salad and some Praise. You want want mine? Put the trash in the can? As if he was a child. That's what it's there for. And I'll even with thank you. Y pensándolo bien, puede ser la mejor opción, porque ligar con un ser sobrenatural puede llegar a ser incómodo. Hey, it's my face. Check out my face. And, you have powers? What do you mean? Disappearing. Oh. Yeah, I can do that. Can you walk through walls? No. What about other stuff?
Oh, I don't know. Is that a bummer? No. Cool, that's good. Y la otra función de Zelda, aunque indirecta, es dirigir a Strickland a los muelles para el final de la película. Gal stole that thing right out the lab. Whatever it is. New girl took it. I heard my wife talking on the phone about it. Ahora hablemos de motivaciones. Para Eliza, la motivación principal de querer, interesarse y rescatar al hombre anfibio no es que es un ser vivo, ni que sufre, sino que no la discrimina, que la ve sin prejuicios. He sees me for what I am, as I am. Y Strickland tiene tantas motivaciones que es difícil escoger la principal. Número 1. Su maldad intrínseca. This thing dies. You learn, I leave. Out of here. Número 2. Que busca venganza contra el hombre anfibio por cortarle los dedos. Número 3. La gangrena de estos dedos reimplantados. Número 4. La cantidad de analgésicos que toma, aunque esta está en duda porque no sabemos con exactitud qué son, pero podrían llegar a alterar su juicio. Número 5. El daño a su Cadillac nuevo que mencionamos al principio. Y número 6. La presión que el general ejerce sobre él. Y resulta excesivo cuando uno hubiera sido suficiente. Todo esto culmina en una especie de Deus Ex Machina, lo más flojo del mundo, pero con la pistola de Strickland, que precipita el final feliz de Eliza y el hombre anfibio juntos en el agua, podríamos decir por siempre, como cuento de hadas, y las cicatrices de ella convirtiéndose en agallas. Para mí, lo mejor de la película es el número de baile con Eliza y el hombre anfibio en blanco y negro, recreando las películas que ella ve con Giles y que se toma con total seriedad. Pero es difícil disfrutar una historia cuando sus costuras son tan visibles. La forma del agua es una película adecuada, y sé que el Oscar que ganó por mejor película fue motivado por la problemática social actual y su tema central, la discriminación y el maltrato a las minorías, pero no es un filme extraordinario, como hubiera deseado pensar después de verlo.